Buenos días a Muy bien. todos, gracias por conectarse a otro webinar del grupo DNA. Hoy desde Argentina estamos transmitiendo para toda Latinoamérica y justamente nosotros, ahí cada uno se va a presentar, somos del equipo de DNA acá Argentina. Bueno, quien habla Ezequiel Pese, soy Business Manager del grupo DNA en la unidad de negocio lo que es DNA Outplacement. Bueno, y ahí les voy a dar el pase a acá a mis colegas, mis compañeros de webinar de esta mañana. Perfecto. Mauro. Bueno, tomo la posta, Fe. Bueno, yo soy Mauro Lestrange, soy director y, digamos, socio con Federico de Highflow en Argentina. Somos una consultora que nos dedicamos a lo que es el Executive Search y, bueno, recientemente nos hemos fusionado con Grupo DNA para traer los negocios no solo de Executive Search, sino también las otras verticales de Outplacement y las plataformas digitales, que ahora ese nos va a hacer un breve resumen, pero para dar soporte digamos, al resto de las plataformas desde Argentina y asociándonos con el grupo de NEA. Así es. Perfecto. Muchas gracias, chicos. Buenos días. Un placer estar con todos ustedes hoy conversando de lo que trae hoy el panel de las competencias digitales. Como decía Mauro, trabajando en Argentina desde muchísimo tiempo, ahora ya con el grupo DNA, en todo lo referido a las soluciones de recursos humanos, ¿no? Para todo tipo de compañías y para todas las personas. Así que esperamos que durante esta horita que vamos a estar compartiendo podamos intercambiar mucha información, algunas ideas, algunas cosas nuevas y que ya podamos avanzar. Así que adelante. Dale, perfecto. Antes de comenzar, me gustaría que todos los que se están conectando, por eso hacemos esta intro para que la gente vaya hasta se termine de conectar. Ahí en el panel que tienen hay una parte que dice preguntas. Me gustaría que lo desplieguen y justamente a través de ahí se van a poder comunicar con nosotros. Y lo que queremos es que mientras vayamos hablando nos interrumpan, nos hagan preguntas, porque así se hace mucho más interactivo. Y también obvio que nos puedan confirmar si se va viendo y se va escuchando bien. Bueno, voy a comenzar. Justamente hay un primer slide rápido para que todas las personas conozcan lo que es el grupo DNA. Como decían los chicos, somos una consultora de recursos humanos que tenemos varias verticales, obvio lo que es el hunting de mediana alta gerencia y también hacia contra una plataforma digital para el resto de los cargos, el outplacement, que es justamente la unidad de negocio en la que yo les decía que soy parte y estoy a cargo acá en Argentina, y también apoyo a Chile, que eso justamente son programas de reinserción laboral o de desarrollo de carrera. Y en esa línea tenemos Genes, que es nuestro outplacement digital, y podemos decir con orgullo que somos la única empresa en Latinoamérica que desarrolló un outplacement completamente digital. Y después tenemos dos líneas más que son el assessment y lo que es un estudio salarial, que es a través de una plataforma digital. Y nada, como grupo estamos en presencia en los principales mercados de Latinoamérica, Argentina, Perú, Chile, Colombia, Brasil. También estamos desde Miami, con todo lo que es Human Capital, y de ahí atendemos México. Eso es como un breve resumen. Así que ahora, hoy nos vamos a meter de lleno en un tema que creo es muy atingente a, al- a lo que ya venía adelantándose a los cambios de búsqueda de perfil todo, y creo que esta pandemia aceleró esos tiempos y ahí Mauro y Fede tienen mucho contenido para compartirnos. Así que vamos a Exacto, arrancar con esto. Así que exacto. Mau, te paso la posta. Dale, arrancamos a contar un poco. Bueno, el título es este de transformación digital. Como decía Ezequiel, vamos a contar de algunos programas e iniciativas que estuvimos coordinando en los últimos meses, entre el año pasado y los principios de este de 2020. Esto aceleró muchísimo. Está claro que nadie esperaba esta pandemia y esta nueva forma de trabajar, con lo cual esto se acelera mucho más los tiempos, ¿no? A ver, cuando hablamos de transformación digital, está claro que esta transformación es una transformación que es netamente humana y que tiene a lo digital como una herramienta de ejecución. Es decir, no existe una transformación digital sin un cambio o sea, sin querer ir a una cultura digital. Eh, Cuando hablamos de recursos humanos de transformación digital, ahora lo vamos a ver en otro slide más en profundidad, pero es eso, es querer cambiar la forma con la que se venía trabajando y empezar a trabajar de otra manera, que ahora vamos a ver cuáles son, si querés, las competencias, pero es ese cambiar hacia una forma distinta de trabajar, nueva. Pasame al siguiente al slide ese. Ahí está. ¿Se ve el cambio? Ahí está, perfecto.
¿Qué quiere decir? Entonces, transformación digital, uno lo primero que asocia a transformación digital es en desarrollar una nueva web, tener una nueva aplicación, desarrollar un CRM, tener Big Data, abrir un canal de e-commerce. Eso es digitalizar, pero no es una transformación digital. Entonces, transformación digital, cuando lo hablamos nosotros desde recursos humanos, es un cambio cultural estratégico que van a estar involucrados toda la compañía, los stakeholders, digamos, y todos los colaboradores de la compañía, ¿sí? Para poder competir, ¿sí? Con empresas que ya son nativas digitales y que tienen otra forma de trabajar, que uno de los focos es poner al cliente como, digamos, en el centro de la organización, ¿no? Entonces, la única manera que se puede competir contra estas empresas que son nativas digitales es transformándose, no te queda otra que transformarte, ¿sí? Pásame el siguiente slide. Cuando hablamos de transformación digital, también tiene que estar involucrada toda la compañía, ¿sí? De nada sirve que se transforme digitalmente un área de marketing, un área que tal vez es un área comercial, pero si no está transformada también digitalmente el área de finanzas, el área de operaciones. Por eso siempre tiene que estar toda la compañía involucrada, tienen que estar todos los colaboradores, tienen que entender el objetivo de la transformación y entender digamos, el objetivo final de por qué transformarse para que realmente estén comprometidos con este cambio, porque si no hay compromiso en el cambio, es muy difícil que se pueda llevar adelante. Todos estos cambios de forma de trabajo van a incluir nuevos procesos, nuevos modelos de trabajo, y lo más seguro es que no todas las personas se sientan cómodas con estos cambios. Con lo cual, sabemos que va a haber trabas, que nosotros lo llamamos detractores, en este cambio de forma de trabajo. Algunos de los principales detractores es el tema de falta de información, o sea, querer digitalizar el pasado, que ese es un gran error de las compañías, que quieren digitalizar algo que ya vienen haciendo, y este es repensarlo de manera distinta. Conflictos entre la cultura on y off. La cultura off llamamos si querés, al offline, a la forma que se trabajaba antes, y esta cultura online, de trabajar de manera digital. Siempre va a haber conflicto entre esta cultura, ¿sí? Detractores es la baja tolerancia al error, que eso lo vemos mucho, el miedo a querer equivocarse, que ahora lo vamos a entrar más en detalle. Ahí les voy a contar ahora de lo que es un poco un programa de líderes disruptivos, que creo que es uno de los, lo hicimos el año pasado, a finales del año pasado con Unilever. Puedo contar que es Unilever porque la verdad que fue un caso súper. Incluso Unilever tuvimos una tan excelente experiencia en el programa que Unilever, en esto de que hoy la información es de todos y no es de uno, lo compartió con otros clientes como Danone y como Quilmes, y nos presentó para ver de ayudarlos también a estas compañías a ver cómo encarar este proceso de transformación digital. Así que fue algo realmente interesante. Líderes disruptivos llamamos a estos perfiles que tienen este digital mindset, ¿no? Entonces, ahí ¿qué es lo que le pasaba a consumo, en este caso Unilever, que bueno, empresa de consumo masivo, conocida por la mayoría de ustedes, me imagino? Cambios en los hábitos de consumo, incorporación de nuevas tecnologías, la posibilidad de acceder a nuevos mercados, nuevos competidores, hace que sí o sí estas compañías se tengan que adaptarse y transformarse digitalmente. Entonces, ahí con lo que hicimos con Unilever es separamos en dos modelos de negocio, si querés, de las compañías, lo que son las compañías de modelo de negocio tradicional, ¿sí? Y lo que son las compañías de modelo, las ya nativas digitales, ¿sí? Ahí pusimos, por ejemplo, todo lo que tenga que ver con startups digitales, empresas, plataformas de e-commerce, fintech, bancos digitales. Bueno, ya es conocido en toda la región, pero de acá, originarias de Argentina, Mercado Libre, Despegar, que son compañías que tienen otra forma en esto de ser digitales, de encarar y digamos, tratar los negocios. Entonces, lo que hicimos con Unilever, por ejemplo, Unilever fue siempre una empresa que siempre fue semillero, ¿no? Donde buscaban a la persona recién salida de la universidad, entraban con las pasantías, pasaba a ser asistente analista, lo formaban, lo capacitaban, y se encontraron que en un mismo, en la misma sala de reuniones donde tenés directores y gerentes que vienen de 15, 20, 30 años de pensar de la misma manera el negocio. Entonces dijeron, ok, necesitamos gente que venga a repensar esta forma de trabajar, ¿sí? Entonces ahí lo que armamos salimos con este programa de líderes disruptivos, que no estén viciados, porque era la palabra esa, que no estén viciados por la industria del consumo masivo, que quieran venir a transformar la industria del consumo masivo, que vengan a repensar la forma de trabajo, que no tengan miedo de equivocarse rápido y barato, que contagien su forma de trabajo y, digamos, de querer transformar la compañía,
gente que quiera co-crear, porque esto es algo muy buscado, que la gente lo busca de querer coemprender dentro de una gran estructura, es decir, de proponer nuevas ideas y que realmente se puedan implementar y hasta incluso desarrollar nuevos negocios que antes no lo tenían las compañías, ¿sí? Entonces ahí lo que armamos con estas compañías, en el caso de Unilever, armamos un equipo interdisciplinario que iban a trabajar con la metodología de trabajo en Squad, que es una de las metodologías de trabajo con metodologías Agile, y buscamos perfiles de áreas de finanzas, de supply chain, de recursos humanos, de ventas, de marketing, de IT, de todas las verticales. Y la idea era que empiecen a trabajar en proyectos de negocio, ¿sí? E intentar ir transformando la compañía, ya sea en temas de operaciones en supply chain, en temas de cómo encontrar eficiencias en la parte de finanzas, de cómo automatizar procesos, cómo aplicar, ahí sí, si querés, Big Data, Data Analytics, pero sí con el cambio cultural, digamos, como foco principal, ¿no? El proceso de reclutamiento, la verdad que también queríamos que sea en esto algo disruptivo, y se manejó con una manera fuera de la tradicional. Fue un proceso largo porque hicieron una acción enorme en redes sociales, se postularon más de 2.500 personas, y el proceso fue hasta incluso súper digital. Hoy tal vez ahora en estos meses es más común esto de tener entrevistas virtuales, pero el año pasado cuando lo hicimos se manejaron todas las instancias de entrevistas de manera virtual, que digamos ningún candidato tenía que perder tiempo en ir a las entrevistas, que nos suele pasar mucho, ¿no? Que tal vez en ciertas compañías con procesos bastante burocráticos uno tiene que ir 5, 6, 7 instancias de entrevistas a presenciales. Esto fue todo virtual. Se aplicó una segunda instancia donde se aplicaron juegos de gamification para ver si la persona era tomadora o no tomadora de riesgo, una tercera instancia donde se le hacía una entrevista con una herramienta que tenía reconocimiento facial y podía medir ciertas aptitudes del candidato. Y después, como último, y creo que lo más interesante, fue la última instancia donde llegaron 70 candidatos finalistas, donde ahí sí coordinamos, que fue la única vez que tuvieron que acercarse presencialmente y conocer las oficinas de Unilever porque no las habían conocido, y armamos una CESNET presencial donde estaba involucrado desde el CEO de la compañía y los diferentes directores de cada unidad de negocio de Unilever. En ese fue un día entero donde se armaron 10 grupos diferentes de trabajo, y la idea era justamente compartir experiencias y que las personas, los candidatos, vengan a proponer nuevas ideas disruptivas de cómo ven el negocio de Unilever y formas de hacer el trabajo. Se trataron casos como el de Amazon, como el de eBay, como el de Uber, como el de Alibaba, si querés quedar ahí más vinculado a la parte de digital, ¿no? Para esto sí es muy importante que en todos estos programas y cuando hablamos de transformación digital, esté involucrado desde el CEO de la compañía, los directores, los gerentes hacia abajo. La única forma de impulsar un cambio de transformación digital es impulsarlo desde arriba hacia abajo. De nada sirve que desde una jefatura, una gerencia desde recursos humanos quieran transformar la compañía y hacer esta transformación cultural si no van a estar comprometidos el resto de los directores e incluso el CEO de la compañía, ¿sí? Incluso en muchos casos vemos que hay una gran oposición a querer cambiar y transformarse, pero en eso estamos trabajando. Así que ahora, si querés, le paso un poco la posta a Fede, que nos va a hablar un Exacto, poco más de las competencias. exacto. Que Exactamente. Bueno, quiero, muchas gracias. a ver, ahí, que justamente hay un par de preguntas ya. A ver, Claro, que dice, por ejemplo, repito. Robert Lucena dice, ¿cuánto nos cuesta este cambio en materia de reclutamiento y selección de personal? Se ve que lo está haciendo del lado de empresa esa consulta. Muy Y bien. justamente creo que ahora Fede va a explayarse porque todo lo que esta intro que hizo Mauro habla de un cambio justamente en cómo vas a salir a buscar los perfiles y también en este caso, por ejemplo, los perfiles, cómo se tienen que preparar y qué nuevas habilidades tienen que empezar a desarrollar o tienen que destacar, ¿no, Fede? Exactamente. Un poco respondiendo a la pregunta, capaz que empezamos a tocar diferentes temas que tienen que ver con la transformación y Mauro empezó muy bien hablando desde nuestra experiencia, la idea de poder revisar un poquito qué viene pasando con las organizaciones y con la velocidad del cambio, ¿no? Desde años atrás venimos hablando de distintas revoluciones que han ido impactando en la manera en la que se hacen los negocios, básicamente. Eh, y llegamos a la era digital, ¿no? Y con la era digital el cambio se empieza a producir de una manera mucho más rápida, el cambio es mucho más profundo y el cambio es para todos, ¿sí? Y acá hago un especial hincapié en que el cambio es para todos porque tanto las empresas
que ahora ya podemos nombrar como unicornios, todos los tipos de startups que van naciendo, que acá en Argentina son muchísimos y sabemos que la región es un gran generador de nuevos negocios y todos con base digital, han acelerado muchísimo ese cambio. Y eso hace que todas las compañías que conocemos, que son del mundo más tradicional, ¿sí? Que vienen de un mundo de consumo masivo en la cual tiene su propia cadena, digámosle hoy un poco más lenta que la agilidad que hoy se busca, empiezan a tener la necesidad de competir con una velocidad mucho mayor. Entonces nos metemos de lleno en el mapa de competencias y de habilidades que una empresa tiene que poder captar y desarrollar para estar en el mercado bien activo. Y obviamente ahí empezamos a encontrar las dificultades, ¿no? Un poco para definir qué son las competencias, seguramente muchos de ustedes lo habrán estudiado, lo habrán leído, lo conocerán ya, pero para hacer un breve repaso, hablamos de todas las habilidades, los valores, el talento, las destrezas, ¿no? Son todos los comportamientos y toda la conducta que se puede ver en cada individuo. Bien, eso, para traducirlo de alguna manera, una persona puede ser como un iceberg, si quieren, y como decimos que un iceberg se ve solo el 10%, ese 10% es lo que uno puede ver de una persona, y detrás seguramente va a haber un montón de motivos, va a haber un montón de razones de por qué uno hace lo que hace y todos los mapas mentales que una persona tiene, pero que se traducen en esto, se traducen en competencias y es lo que las empresas buscan y tratan de identificar para sus procesos de selección a la hora de realizar una entrevista. Entonces acá hablándole a tanto personas como empresas, y por empresas digo a todos los que son del lado de recursos humanos de compañías, tener en cuenta esto para abordar el eje que estamos tocando de esta manera, ¿no? Entonces las competencias las vamos a poder calificar seguramente entre dos tipos de competencias, las competencias más duras o las competencias más blandas. Las competencias más duras, ese si me acompañas con el slide próximo. Perfecto, estaba leyendo Vamos justamente un a... par de las preguntas que cuando te las voy a Muy ir bien. después pasando de a uno porque están Dale, muy, dale, si no muy hagamos lo buenas. dinámico y vamos charlando, ¿no? Porque pueden ir Mira, hay surgiendo una muchas. pregunta que me dice también Agustín Tesio, que me dice, perdón, Robert primero, el mismo chico de antes, me dice, ¿se puede confiar en este momento en seleccionar algún candidato solo conociéndolo por vía tecnológica? O sea, Mira, eso es algo evitemos todo lo que presencial. es algo que hoy estamos respondiendo puramente desde la experiencia, y hace 2 o 3 meses ya todos nuestros procesos son 100% digitales, y las búsquedas que empezamos en principios de marzo, en las cuales empezábamos a lanzarlas y empezaba todo el proceso de reclutamiento y selección, ya cuando empezamos a presentar los candidatos terminaba marzo, todos en aislamiento obligatorio, y esos candidatos ya ingresaron a las organizaciones. Entonces todo el proceso de selección hasta el momento de la propuesta y el onboarding incluso se ha hecho de manera digital. Entonces, que podamos confiar o no, lo vamos a dejar adentro de un par de meses a ver los resultados, pero es algo que ya se está haciendo y que ya se está aplicando, así que es algo que Incluso los podemos procesos, compartir sumo, que ya Fede, sucede. ¿Qué decías, Mau? sucede sumo también que la mayoría de las compañías hoy ya tienen sus programas de onboarding para poder hacerlo digital, de cómo incorporarlo, le llega a su casa a la persona su kit de trabajo con la notebook, y poder hacerle el onboarding de manera digital. Entonces, Exacto. hoy lamentablemente, primero porque, bueno, por lo menos en Argentina seguimos en cuarentena obligatoria, ya estamos al casi tercer ¿Cuántos mes. días? Estamos contando, pero 77 días hoy. 77 días exactamente. 77 días. Sin poder acceder y no sabemos cuánto va a ser ese día de poder volver a regresar y cuando podamos volver a regresar, de qué manera. Con lo cual, hoy, por lo menos muchas de las compañías no pueden dejar o frenar de contratar gente, sería como dejar de vender su producto. O sea, ¿por qué dejar de contratar por no dar ese handshake o ese trato personalizado? Siempre y cuando hagas una buena entrevista de manera digital y tengas los procesos correctos, no podés frenar en la continuidad de la compañía por no estar presente. Entonces, sí, para mí sí se puede medir a los candidatos casi con la misma vara que de una forma presencial uno a uno. Perfecto, Exactamente. perfecto. Y el Mira, onboarding se puede hacer incluso con realidad virtual, así que hay mucho de eso también para conversar. exacto. Si te parece, Fede, seguimos y después yo te voy leyendo un par Dale. de comentarios y preguntas que están muy buenas. Realmente la gente, está bueno que se está haciendo esta interacción. ¿Te Vamos, parece, vamos con Fede? el ida y vuelta que me parece que enriquece mucho el diálogo para no ser tan unidireccional.
competencias maduras o técnicas, todas las que sean más alineadas a formación, herramientas, conocimientos y certificaciones, y las blandas, hoy algunas de las más valoradas que vamos a repasar después seguramente, la comunicación, el liderazgo, la confianza, la empatía. En momentos de coronavirus se habló mucho de liderazgo y de empatía y de comunicación, así que nada, hay una breve presentación para que puedan tener algunas en cuenta y también empiecen a identificar en qué ustedes se reconocen y dónde ven oportunidades de desarrollo, ¿no? Así que también tener eso en cuenta y pasamos, si querés, a la próxima presentación. Así seguimos con empezar a identificar cuáles son estas competencias digitales y lo que nosotros empezamos a denominar como el digital mindset, ¿no? En este mundo que ha cambiado tan rápidamente, lo que nosotros necesitamos hoy es poder contar con un nuevo mapa de competencias, ¿sí? Que son los que empiezan a buscar las empresas como las que comentaba Mauro, tanto las empresas que ya empezaron desde el año pasado, por lo menos acá en Argentina, a trabajar en esta transformación. Hoy muchísimas empresas más están haciéndolo. Entonces, un denominador común que hemos encontrado en muchas de los requerimientos que empezamos a levantar y que vemos que las personas empiezan a desarrollar son estas 10, 12 competencias que si quieren las repasamos, desde la colaboratividad, desde la innovación, la orientación al consumidor, ¿no? Poner el consumidor en el centro, empezar a trabajar tanto con la intuición, que es manejar la ambigüedad de después tener muchísimos datos, la agilidad que decía Mauro, esto de ser rápido y de animarse a animar a equivocarse y demás, hay mucho de eso. Flexibilidad, asumir los riesgos, animarse a equivocarse, decisiones con datos, la interconexión, son todas competencias súper relevantes. Ahora vamos a profundizar en algunas, así que nada, podemos seguir con la próxima presentación. Mira, acá justamente hay una pregunta, Fede, que Bien. me la hace Marco Antonio de los Ríos, que va asociada a estas nuevas habilidades, que es cómo medimos la capacidad de aprendizaje, porque también es justamente eso, es algo característico de los nuevos perfiles, ¿no? Que se busca, ¿no? Es muy interesante hablar de todo lo que está relacionado al aprendizaje, ¿no? Porque uno está acostumbrado a ir incorporando nuevos conocimientos o no, ¿sí? Pero algo que se detecta mucho es la curiosidad. Y en todo este mundo digital que nos involucra ahora, la curiosidad se transforma en algo súper interesante porque uno aprende de manera ya casi autónoma y haciendo su propio research en todas las distintas fuentes que puede haber en los medios. Entonces, el aprendizaje involucra no solo el aprendizaje formal, que puede ser capacitación de manera estructurada, sino toda una metodología de aprendizaje autogestionada que hoy se busca mucho en los candidatos y en el mundo del research, ¿no? Y ahí también entra el concepto de el desaprender, ¿no? Porque hoy, a medida que incorporamos muchos conocimientos, hay muchos conocimientos que tenemos que ir de lado porque el contexto así lo requiere. Entonces, identificar eso es empezar a preguntar muy bien de manera directa ejemplos que las personas nos puedan decir de qué conocimientos nuevos han incorporado y cómo los han aplicado. Ahí podemos identificarlo. Ahí sumo también al comentario esto de desaprender y aprender, porque esto cuando se buscan las competencias digitales, por ejemplo, en los programas de líderes disruptivos, uno ya va a buscar gente que tenga el mindset digital porque haya nacido en la era digital. Pero no quiere decir que personas digamos, incluso más grandes puedan adaptarse e incorporar estas competencias digitales. Todo lo contrario, pueden hacerlo. Sí, lo que pasa es que esto de aprender y desaprender está comprobado que es mucho más difícil para las personas que ya venían acostumbradas a una forma de trabajo desaprender e incluso aprender. Hay un video en YouTube que es tratado en las universidades, que es muy interesante, donde a una persona, no sé si lo vieron, le enseñan, a una persona adulta, le enseñan a pedalear en una bicicleta con los pedales inversos. La persona durante 2 años está intentando pedalear y por lo menos hacer 5 metros en bicicleta, porque uno tiene ciertas habilidades que son intuitivas y es muy difícil querer cambiarlo. La persona está 2 años intentando aprender a andar en esa bicicleta hasta que lo puede lograr. Tiene un hijo esa persona y a los 4 años le empiezan a enseñar a andar en bicicleta y directamente le prepara una bicicleta con los pedales al revés. El chico en menos de 3, 4 meses empieza a andar con la bicicleta con los pedales inversos. Eso habla un poco de cómo para las nuevas, generaciones, si querés, les es mucho más fácil adaptarse. ¿Por qué? Porque no tienen que desaprender lo anterior. Entonces yo creo que el principal desafío
de las generaciones anteriores, tienen que desaprender, sacarse ese chip de la forma vieja y empezar a trabajar con esta nueva forma de cultura digital. Perfecto. Mira, justamente lo que estás hablando de la cultura vieja y de lo anterior y cómo esta resiliencia y volver a cambiar, ahí voy a hilar dos preguntas. Una que hizo Robert también, que me dice, ¿qué podemos rescatar de la cultura off? O sea, justamente de lo anterior. Y tengo otra más, que la tengo acá, que me dice Pablo, me dice, tengo 42 años y no tengo en el ADN lo nativo digital. Me dice, y me estoy preocupando en empezar a estudiar y a empaparme en temas de marketing digital y e-commerce, me dice. O sea, me dice, ¿qué recomiendan a alguien como mi perfil para implementar y operar eso? O sea, justamente se está preocupando. O sea, ¿qué le podemos aconsejar para Perfecto. que empiece a ayornarse a eso? Es muy valioso y ya trato de atar un poco Sí, le toca a Fede. las dos preguntas y me encanta poder empezar a tener esta dinámica. Un poco la cultura off o lo que podemos llamar el viejo modelo de gestión o de management, ¿sí? En la cual hay una verticalidad, un attachment a todo lo que es la burocracia y la sectorización de las áreas. Es eso a lo cual podemos denominar off, ¿no? Entonces, pasar a la dinámica on requiere primero haber conocido muy bien eso y a ver, y la ventaja, si querés, de alguien que conoce bien eso es poder identificar dónde están las debilidades para rápidamente tratar de identificar dónde están los puntos o lo que llamamos los beneficios en gestionar ese cambio. Entonces, siendo consciente de los puntos de dolor, poder llevar adelante los cambios, porque nadie mejor que alguien que haya sufrido esos dolores de la estructura, la rigidez, la burocracia de muchas organizaciones que podemos llamar tradicionales, ¿sí? Hoy nos acompañan con esta gestión del cambio. Entonces, quienes sufrimos ese nivel de aprobación que muchas veces tenemos que tener de compañías que son más de una manera tradicional, hoy llevar ese cambio adelante es más fácil. Si lo sufrimos, lo vamos a poder y vamos a ser los primeros interesados. Y de ahí surge esto de ser no nativo digital, que tomé nota y lo resaltaba con lo que decíamos recién de la curiosidad, es empezar a investigar y es a dedicarle tiempo a informarse y a capacitarse en esas cuestiones. No solamente técnicamente o teóricamente, sino empezar a tratar de poner en práctica y a tener resultados. Porque lo que va a estar visible a la hora de tener una entrevista y a la hora de desarrollar esas competencias es la práctica y el error. Y acá hablamos de, como dijo Mauro antes, hacer y equivocarnos rápido y barato. Eso va a ser súper valioso en este nuevo ecosistema. Sí. Ahí por eso hay que separarlo, separar en la parte técnica Sí. de la parte más, si querés, la parte más dura de la parte más blanda. Una cosa es lo que podemos, como headhunter, si querés, recomendar qué tipo de especializaciones hacer un posgrado en Business Analytics, en cuestiones más técnicas, que eso sí, obviamente es necesario porque son las nuevas formas de trabajo, pero acá lo que estamos hablando es culturalmente, esto de ser una transformación, o sea, que lo digital es únicamente una herramienta y la transformación digital es una transformación de la forma de trabajo. Lo que pasa es que muchas veces es difícil poder impulsarlo, o sea, cada uno quiere hacer su propio ejercicio de cómo poder implementarlo en su día a día de trabajo. Si la compañía no está preparada y digamos, si tenés digamos, una forma de trabajo con un organigrama donde estructurado, donde tenés jefe, subgerente, gerente, y esa gente, esas personas que tenés arriba en tu organigrama no están acostumbradas a trabajar con estas metodologías ágiles, va a ser muy difícil que vos solo internamente lo puedas impulsar y querer cambiar. Tiene que estar comprometida toda la compañía y, como decía al principio, desde arriba hacia abajo. Hoy en Argentina ya hay compañías monstruosas, enormes, no sé, Banco Galicia, por ejemplo. Lo nombro y no es cliente nuestro, pero es una compañía que debe tener, no sé, hablo en voz alta, pero más de 10.000 empleados, seguro. Y todos trabajan de manera digital. Todos trabajan en formatos de células, donde tenés gente que tal vez tiene menor nivel de seniority, no es gerente, pero es un project leader y tiene injerencia digamos, en tomar decisiones en la compañía, independientemente del organigrama. Entonces, es muy difícil a veces querer, ellos lo pueden hacer porque ya la compañía está preparada para trabajar de esta manera digital y están en un tercer o cuarto eslabón en esto, ellos lo medían por eslabones o instancias en las que van progresando de trabajo de manera ágil. Yo lo que primero que habría que hacer es tomar
pequeños pasos e ir conversando con los directores para ver de cómo ir ayornándose y adaptándose a esta nueva era de la transformación digital, pero de a pasos muy poquitos, porque si no te vas a chocar contra una pared. Perfecto. ¿Les parece que vayamos avanzando? Porque justamente si no nos vamos a quedar sin tiempo, hay un montón de información y realmente tenemos un montón de preguntas. Y Muy bien. le quiero decir a la gente que vamos a tratar de responder las que podamos y las que no, al final del slide van a estar en nuestros correos y ahí van a poder seguir interactuando con nosotros para, obvio, poder seguir conversando y todos estos temas. Vamos avanzando, Fede, ¿te parece? Sí, metámonos de Perfecto. lleno en lo que sigue. Acá un poco ya empezar a mapear cuáles son las competencias más buscadas, ¿no? O los focos donde las empresas empiezan a mirar con mayor atención. Y uno de ellos es la orientación al consumidor. Estamos compartiendo el panel con mucha gente en toda Latinoamérica y acá en Argentina principalmente todo lo que es el customer centricity o poner el foco en el cliente se ha vuelto realmente una de las prioridades para las compañías. Entonces, como para las compañías es una prioridad, lo que tienen que hacer es buscar gente que esté muy atento a ese tipo de competencias, ¿sí? Y entonces empezamos a mirar cómo es una persona que está orientado al consumidor, ¿sí? Y es alguien que busca satisfacer sus necesidades, es alguien que piensa en todo el consumer journey o el customer journey, ¿sí? Entonces empezás a pensar desde el primer touch point que tenés con tu potencial cliente o tu cliente hasta terminar con un análisis de su fidelidad con un NPS, que es una herramienta muy conocida que seguramente varios de ustedes utilicen, ¿no? Acá tenemos el Empathy Map, que es este pequeño mapa que nos ayuda a pensar en el consumidor y estar atentos a qué piensa, qué siente, qué ve, qué dice, hace, y bueno, también evaluando sus miedos y los beneficios que uno le puede aportar y cómo ayudarlo a resolver sus pain points. Pero acá vamos a encontrar muchas personas enfocadas en resultados. Y para encontrar estas competencias, ahí lo que uno tiene que empezar a preguntarse o empezar a responder en el próximo slide, tenemos algunas de las típicas preguntas que a uno le pueden llegar a preguntar en una Esto entrevista. Si me acompañas. esto sirve tanto del lado de, Ok. esto sirve tanto del lado como candidato, como tener esa información, como del lado si uno está queriendo buscar a alguien para su equipo, entonces tener algunas preguntas ejemplo para cómo identificar esta competencia principalmente. Sí, perdón, Fede, que ahí la slide de las preguntas hubo un Acortamos refresh, un poquito. lo cortamos un poco, pero sí, nombrarlos porque Acortamos un justamente poquito. es lo que se van a enfrentar o el que esté del lado de la empresa que sabe que tiene que Perfecto. preguntar y buscar. Básicamente lo que va a suceder es que van a empezar a preguntarnos y a indagar sobre ejemplos en los cuales hayamos podido implementar herramientas o desarrollar soluciones con las cuales hayamos desarrollado soluciones realmente poniendo al consumidor en el centro. Entonces, tanto para nuestro propio desarrollo como para el desarrollo de nuestros equipos. Obviamente ya cuando empezamos a hablar de búsquedas de posiciones de liderazgo, uno no solo empieza a mirar lo que hace uno y lo que hace la organización, sino en cómo desarrollar al resto de los equipos en estas cuestiones. Entonces, súper importante poder tenerlo en cuenta y poder trabajarlo de esa manera, ¿no? Otra de las competencias que más nos acompañan y más nos piden en esto de la búsqueda de las digital mindsets, si querés, es todo lo enfocado a la innovación. Y ahí lo que representa el design thinking, si quieren, como paradigma de algunas compañías que lo desarrollan y muy bien, como IKEA en Europa, pero lo que van a buscar es esto que hablábamos antes de la curiosidad, de la disrupción, de animarse a desafiar los modelos tradicionales, de investigar, de ver qué compañías están desarrollando nuevas soluciones, cuáles son las nuevas tendencias del mercado, y van a buscar sobre todo tomadores de riesgo. Y ahí las habilidades que se van a tratar de encontrar, ¿sí? Son la gestión de esa innovación, cómo uno puede llevar un pipeline de muchos productos de innovación, y acá la innovación puede ser una innovación que sea desde extensión de líneas de productos, ¿sí? Y es una innovación muy suave, si quieren, si lo vemos en un eje de coordenadas, hasta un modelo de exploración de nuevos negocios. Y ahí es muy rico poder comprender lo que va surgiendo, cómo las compañías empiezan a innovar, ¿no? Porque una compañía puede tratar de innovar desde su propio eje y ahí seguramente la innovación va a estar atada
a una burocracia muy dura que la compañía puede llegar a tener muy arraigada. Entonces, en respuesta a eso, surge como solución todo lo que es el Corporate Venture Capital. Y ahí lo que se hace es crear una compañía totalmente paralela a la compañía original, pero lo que hace justamente es desprenderse de todas las regulaciones, todos los procesos a los cuales está adecuado y empezar a trabajar con procesos mucho más transversales que le permita, además de pensar de una manera innovadora, actuar de una manera innovadora, porque si no uno se queda mucho en el discurso y es lo que nos pasa con algunas empresas cuando nos dicen queremos innovar, queremos cambiar, queremos profesionalizar con muchas empresas pyme o empresas más pequeñas y lo que realmente cuesta es hacer que eso que se quiere se llegue a la práctica, ¿no? Entonces, para eso se crean los modelos de CVC, como se suelen expresar, que hay muchas compañías como Quilmes que son exitosas desarrollando este nuevo modelo, que invita también a pensar en modelos de negocios de otra manera, ¿no? Entonces, todo lo que sea innovación se puede llevar desde la innovación o de la exploración de nuevos negocios, asumiendo diferentes tipos de riesgo. Vamos a aclarar que Quilmes acá en Argentina es muy conocida, justamente y capaz en otros países de Latinoamérica. Exactamente, es una empresa de cervezas, una muy rica que he probado varias veces. Sí, a ver. Ahí eso sumado a lo de estos hubs que arman las compañías, creo que eso es interesante porque Quilmes fue uno de los pioneros acá en Argentina, pero lo están empezando a hacer otras empresas. ¿Y qué es lo que pasa? Yo charlaba otro día con una empresa de consumo masivo que me decía, se nos fue un director de marketing durante de muchos años, desarrolló su propio proyecto, su propia startup, le fue bien y ahora le terminamos comprando nosotros la compañía a él. Y digamos que coemprenda dentro de mi compañía. Entonces, hoy lo que están haciendo las compañías es eso, es armar células independientes o hubs, o le cambian el nombre, incluso algunos están en edificios totalmente diferentes y que trabajan para proyectos transversales a la compañía. Tiene un desarrollo de venta de barras móviles, no sé, capacitación para bartenders. Entonces, tienen diferentes que el foco de su negocio es la venta de cerveza, pero para desarrollarlos por otros canales con otros procesos y otras políticas totalmente diferentes que la de la mega corporación. Perfecto. Miren, a ver, acá hay alguien que está pidiendo que respondamos por favor su pregunta y que lo entiendo porque Agustín está escribiendo bastante. La voy a buscar acá, Agustín Tesio, que la había iniciado. Me dice, creo que va a estar bueno la respuesta. Me dice, ¿es un plus contratar a un actual embajador digital de una empresa X? O sea, él ya está imaginándose de quién lo quiere levantar, no sé, está pensando en un Microsoft, se quiere levantar a alguien importante, ¿no? Dice, ¿es un plus eso, ya traer a alguien que ya venga con ese mindset, ingresarlo a nuestra empresa? ¿Qué piensan ustedes? A ver, te lo voy a responder y primero es súper interesante poder entender el escenario actual de la compañía, ¿no? Porque nosotros Sí, a ver, trabajamos con Agustín, si empresas querés, dame un poco más de info. Vamos a tratar de hacerlo lo más general para responder desde todos los puntos de vista. Hay empresas que son cero digital y empiezan a incorporar gente que es muy digital desde cero. Pero muy digital, hablemos de un nativo digital que ya pasó por un montón de experiencias y a veces esa incorporación es muy chocante para la compañía que lo incorpora, porque puede llegar a expulsarlo si la persona no es la adecuada en cuanto a su resiliencia, por ejemplo, o en su manera de afrontar los desafíos. Entonces, de repente puede ser alguien que esté súper empapado en las mejores prácticas, porque es su manera actual de hacer las cosas y la compañía es súper ágil en eso, pero toda la compañía está mirando hacia ese lado y nunca tuvo que yo digo, empujar esas piedras cuadradas, ¿no? Cuando es imposible hacer que alguien entienda que si no cambiamos, no logramos el éxito. Bueno, te metes en un ecosistema que es totalmente distinto, es muy difícil hacerlo. Entonces, siempre hacer un doble clic en la gente que buscamos o las empresas en las cuales nos involucramos. 100% de acuerdo. Nos ha pasado incluso, esto ya es una etapa más avanzada. Nosotros ahora teníamos una posición de un HR, o sea, un líder de implementación de metodologías ágiles dentro de recursos humanos para una compañía, una gerencia, y encontrábamos gerentes que venían ya de metodologías, que habían implementado metodologías ágiles, que estaban en una tercera o cuarta instancia, y me decían, mira, yo no puedo empezar a implementar, a trabajar en instancia inicial, en cero.
porque realmente yo ya estoy en otra instancia avanzado y voy a tener un choque cultural muy, muy grande y no voy, o sea, voy a presentar 100 proyectos y me van a decir 99 que no, yo no voy a estar preparado. Entonces ahí también las empresas tienen que entender en qué momento está la compañía para incorporar a estos líderes disruptivos o a gente con este digital mindset, porque realmente si no va a ser muy cortoplacista para la compañía y para el candidato, porque se te va a terminar yendo en 2-3 meses. Entonces yo creo que hay que hacer primero una muy buena evaluación, entender cómo está la compañía y cuán abierta a recibir esta gente que te va a querer replantear la forma de hacer tu negocio. O sea, que te va a cuestionar por qué lo venís haciendo hace 15, 20 años de esta manera. ¿Sí? Entonces, es muy importante esa buena evaluación y entender en qué momento está la empresa y buscar el líder disruptivo que esté en la etapa ideal para esa compañía. Perfecto, justamente ahí Agustín dice eso. Puede haber un choque, entiende él y nos agradece la respuesta, y dice puede haber un choque de culturas, de algo muy tradicional, muy off, y de algo que traes algo muy millennial o centennial. Exacto. Y que va a salir corriendo. Así que, bueno, ahí Agustín, espero que te hayamos respondido. Le mando un abrazo. Bueno, sigamos, Fede, ¿te parece? Sigamos con la próxima competencia. Vamos, la tercera. La próxima competencia, el grado de colaboración, o lo que podemos llamar interconexión también. Acá también el modelo que se mueve desde la burocracia y la rigidez, donde son todos departamentos estancos, hasta donde la organización es, como decía Mauro al principio, mucho más plana, y la colaboración empieza a penetrar en todos los niveles. Y acá es interesante porque también empieza a penetrar en el mercado, ¿no? Hoy ya todos los modelos de negocio colaborativos, desde los Uber hasta los uno comparte espacios como los WeWork, que hoy también están en tela de juicio obviamente, pero ya uno empieza a pensar de una manera más integrada, ¿no? Y esto invita también a pensar de cómo nos relacionamos con los demás y hasta dónde compartimos y pedimos feedback, hasta dónde intercambiamos información y cómo nos relacionamos con las otras áreas y los otros equipos, porque seguramente empezamos a desarrollar nuevos negocios y si queremos poner un nuevo producto en el mercado, vamos a tener que pensar en el área de logística y el área de supply, en cómo se abastece y cómo lo entrega, el área de ventas de cómo lo va a vender y quién lo va a vender, el área de finanzas de cómo lo va a cobrar, de cómo lo va a imputar y cómo lo va a trazar. Entonces hay que pensar de una manera más integral que en la manera que se hacía antes, que era tal vez un poco más estructurada. Entonces ahí a las personas que tengan habilidad de comunicación, que tengan interés genuino por la otra persona y que puedan tener un nivel de relacionamiento colaborativo, que es como denominamos esta competencia. De ahí se desprenden seguramente preguntas de cómo haces para trabajar con un colega cuando no está de acuerdo con una idea tuya, cuándo resolviste un problema relacionado al negocio, armando y siendo parte de equipos interdisciplinarios. Entra también todo lo que hablábamos recién de las mejores prácticas relacionadas al aprendizaje. Mucho para compartir acá, seguramente haya algunas preguntas interesantes también, pero todo lo que es la nueva forma de pensar en términos de colaboratividad me parece que lo podemos palpar mucho más como usuarios de todas las soluciones que hoy tenemos a la vista, desde Pedido Ya, Uber, Rappi, Globo, etcétera, que involucran todo un universo distinto y no solo es unidireccional o solamente bidireccional, ¿no? Entran a jugar muchos más partners y hay que tener una mirada muy abierta de ese ecosistema. Perfecto, perfecto. Sí, mira, justamente no propiamente de esta habilidad que estás hablando, pero acá hay una pregunta que dice, el concepto de agilidad, que ahí Mauro lo había introducido y después lo seguiste vos, dice, es un concepto que se está implementando a largo plazo en todas las áreas de la empresa. Me preguntan, ¿qué futuro le ven o es una moda nada más? Te invito a pasar a la próxima slide, si querés, que ya nos metemos de lleno. Y alguien que mira muy bien el futuro es alguien que hace la pregunta de lo que viene, ¿no? Entonces, nos metemos a hablar en agilidad, y esto de anticiparse al futuro es súper clave para los directivos del mañana. La agilidad es la capacidad de aprender, es moverse con rapidez y con velocidad, y poder manejar un contexto ambiguo y incertidumbre, ¿no? Escuchamos hablar de VICA, de BUCA, de un montón de conceptos que están hoy sobre la mesa y vienen para quedarse porque las grandes compañías ya están empezando a incorporar todo lo que es el agile
como metodología de trabajo. Ahí van a poder leer el manifiesto Agile, la metodología Scrum, un montón Sí, de libros ahí herramientas nuevas. tenés diferentes líneas de metodologías ágiles, pero sí yo coincido en que, a ver, esto lo dirán los años, ¿no? Pero las compañías empezaron implementando metodologías ágiles desde el lado de producto, desde el lado de tecnología, fueron quienes iniciaron con esta nueva tendencia de empezar a trabajar de manera ágil, y hoy se llevó a todas las verticales. Por eso decía, tiene que estar involucrado desde un equipo de finanzas, el comercial, el equipo de marketing, el de operaciones, y empezar a trabajar todos con esta metodología ágil. No solo únicamente donde se inició, que es un área más de producto, de tecnología, de desarrollo, si querés, que hoy se replica en todas las verticales. Totalmente. Como decía Mauro, pasa del MVP o del Product Market Fit o de esa área de desarrollo de una nueva solución de software a atravesar todas las áreas, porque en definitiva estamos hablando de la transformación de una organización que se hace a través de las personas. Entonces, haciendo foco en eso, vamos a buscar creatividad, vamos a buscar pensamiento crítico y vamos a tratar de identificar en nosotros, ¿sí? Una vez que somos candidatos, o identificar en los candidatos que entrevistamos si somos una organización que está contratando, si alguien inició alguna vez un proyecto que no tuviese una dirección clara, sin una fecha de entrega que esté definida. Entonces pasamos de trabajar en cascada, donde termina uno y arranca el siguiente con la próxima etapa, en donde todos empiezan a trabajar, ¿sí? De una manera simultánea. Entonces, en ese sentido, empieza la agilidad a involucrarse mucho más en toda la organización. Bien, esto es un poco de lo que queríamos compartir en cuanto a la agilidad. No sé si hemos respondido o cubierto todos los aspectos de la pregunta que nos hacían antes, pero me parece que el foco es claro en ese sentido. No, me quedó muy claro y creo que la gente también porque lo agradece. Y ahora, si te parece, sigamos y después nos vamos a meter en un par de preguntas y una muy interesante que me parece que es el tema es porque la otra persona nos había hecho si me convenía traer a alguien de afuera para no incorporar eso. Pero hay otra pregunta dice, ¿cómo hago para que mi equipo interno empiece a cambiar ese chip y cambie el mindset y empiece a incorporar las herramientas digitales o estas habilidades, esto del nuevo aprendizaje, la agilidad que tiene que tener el equipo, sin tener que tocar la estructura, o sea, sin cambiar perfiles? Entonces me parece una pregunta muy interesante, ¿no? Bien. Seguimos anticipando un poco el futuro y acá empezamos a hablar un poco más de liderazgo transformacional, si quieren, del aspecto del cambio de una organización, ¿sí? Mucho hay escrito de liderazgo, podemos encontrar charlas de TED, podemos encontrar un montón al respecto. Hoy, si quieren, el enfoque con el que trabajamos es empezar a trabajar desde la motivación de la gente y de las motivaciones que son puramente extrínsecas, ¿sí? Ajenas, o sea, uno se moviliza que tiene un premio a cargo en contraprestación y lo que realmente hoy está sucediendo es que las empresas empiezan a buscar un propósito, ¿sí? Algo que inspire a la gente y a tratar de encontrar en la gente qué es lo que hace que no se mueva. Esto se traduce, si quieren, más en una motivación intrínseca, no extrínseca, y en algo más trascendental. Entonces, cuando la gente empieza a preguntarse un propósito y cuando la organización empieza a buscar un propio propósito, que es algo que está trabajado, que se define en una breve oración y hay que completar un par de espacios en blanco, si quieren hay un montón de documentación al respecto, pueden encontrarlo. Esa es la manera en la cual una empresa empieza a cambiar de solamente tener una misión, una visión y objetivos, a tener un propósito y a hacer que la gente se suba a eso o no se suba. Ahí realmente la decisión es difícil, ¿no? Porque uno para atravesar todo este cambio tiene que tener liderazgo, obviamente, pero tiene que también tener lo que se necesita para enfrentar este conflicto, esta tensión entre lo que uno busca y entre lo que uno es, para poder llevarlo adelante. Entonces, ahí va a estar el sentido del propósito muy fuerte, muy arraigado en todo lo que vamos a encontrar hoy a nivel de organizaciones. Hay muchísimo que se está escribiendo acerca de ello. Entonces, desde ese lado, el propósito es sumamente clave. Acá empiezan a aparecer cosas como el trabajo remoto, empiezan a trabajar con los valores, con la identidad de uno, la identidad de la compañía. Son todas preguntas que a uno se le puede llegar a presentar en una entrevista
y para quienes ocupan roles de liderazgo también empezar a identificar capacidades, o no solo las capacidades, sino también esto que decíamos de las motivaciones, ¿no? En nuestra unidad de assessment trabajamos tanto en las competencias como en las palancas motivacionales. Entonces hoy uno es una persona que tiene ciertas habilidades, pero las motivaciones van a hacer que desarrolle otro mapa de habilidades totalmente distintos, nuevos, con competencias aprendidas y desaprendidas. Entonces, eso que haga que vos te muevas va a ser parte de una organización futura y va a permitir el cambio, ¿no? Y hay muchas compañías también lo que tienen a ver, uno puede ir, si querés, haciéndolo autodidacta, de querer ir investigando, porque hay mucha información en Internet para poder investigar sobre metodologías ágiles. Y si no, incluso hay algunas empresas que contratan dentro de un equipo de recursos humanos, por ejemplo, un Agile Coach o alguien que sea especialista en metodologías ágiles para empezar a querer ser un poco el que venga a querer cambiar esta forma de trabajo, o incluso nosotros como consultora nos dedicamos a hacer la búsqueda de ese perfil de disruptivos, de la parte más de Executive Search, no de liderar cambios de transformación digital dentro de la compañía. Hay muy buenas consultoras también que se dedican a implementar los procesos dentro de recursos humanos. Entonces, uno lo hace autodidacta y empieza a investigar, que hay muchísima información. Puede tener una persona que se encargue 100% abocado, generalmente viene desde el lado de recursos humanos, que empieza a implementar estas metodologías ágiles, o también tenés consultoras externas que lideran esta transformación digital. Sí, y sabemos que hay muchos que están compartiendo este panel, así que saben de lo que hablamos. Un poco para cerrar, ¿sí? Y pasar ya a hablar un poco del ecosistema, de muchísimas herramientas o del know-how que hay en Internet, como decía Mauro, y a disposición de todos. Encontramos montones y montones de soluciones. Sí, a mí una de las que más me gusta es el Business Model Canvas o el Value Proposition Canvas, donde de una manera abstracta tratamos de empezar a pensar la propuesta de valor que tenemos para los distintos segmentos de clientes y después empezamos a evaluar los canales, podemos llegar a evaluar todos los key partners que están involucrados y además los diferentes y los nuevos canales de ingresos que podemos llegar a tener y algo que preocupa mucho en Argentina, seguramente a muchos de ustedes también, es cómo controlar los costos, ¿no? Entonces, desde cómo eficientizar las inversiones, lograr un mayor pipeline de facturación para poder, obviamente, autosustentar el crecimiento de una organización. Así que ahí, nada, se desprende luego todo lo que es la utilización de herramientas digitales, esto de conocer los players claves internos y externos, ¿sí? Y bueno, después el animarse a fallar, el no animarse a fallar, qué pasa con ese riesgo que podemos cuantificar y si lo podemos cuantificar lo medimos y ahí seguimos, ¿no? Entonces un montón de métricas que pueden poner en funcionamiento para el desarrollo de los nuevos negocios y de todo lo que llamamos ecosistema digital y el digital mindset, que es lo que definimos como el universo de competencias a tener en cuenta para lo que viene a nivel contrataciones y desarrollo organizacional. Perfecto, perfecto. Mira, también para ir cerrando, que nos quedan unos minutos, acá hay una pregunta, hay dos preguntas que me gustaron mucho de las que quedan, una es de Nelson Silva y otra es de Rodrigo Núñez. Voy a la de Rodrigo, que me dice, ¿qué sucede con el conocimiento, ¿no? Con estas habilidades nuevas que estamos incorporando y a veces en empresas más tradicionales, y lo entiendo de la pregunta que me hace, que decís, ok, traigo una persona de afuera o capacito y empiezo a tener estos tipos de líderes que empiezan a trabajar estas habilidades, pero el ejecutivo decide irse de la compañía. Y entonces ahí tenés fuga de conocimiento, ¿no? Y creo que ahí, bueno, ahí lo van a poder explicar ustedes, pero creo que es un poco esto de cómo cambiaron las organizaciones. Antes vos tenías el gerente de finanzas y se ocupaba de finanzas. Vos tenías el gerente de operaciones y se ocupaba de operaciones. Hoy por hoy las empresas, creo, y ahí los chicos me pueden validar o no, están buscando que los ejecutivos tengan esa capacidad de sacarse un sombrero y ponerse el otro. No es que el de finanzas de golpe se va a ocupar de recursos humanos o de supply chain, pero sí de esa capacidad de ser un partner del negocio colaborativo, cross, estas estructuras cross de donde el de finanzas apoya y entiende la operación y justamente en vez de ser un contra, es un aliado, ¿no? Empiezan a funcionar todo en conjunto. Creo que, no sé, ahí chicos, ustedes pueden extender un poco más ahí, ¿no? Sí, a ver,
y me tocaste encima mi corazoncito cuando hablas de Sí, finanzas. sí, ya sé, por eso te la tiré, no, no nombré marketing porque Fede... Es para tomarlo como ejemplo, creo que está bueno porque, por ejemplo, cambiaron mucho la definición de los roles. Hablo en todas las verticales, pero tomando como ejemplo, por ejemplo, el área de finanzas, donde siempre, por ejemplo, el CFO era visto como el auditor, el que llevaba la contraloría, como se llamaba antes, y que era, digamos, el que venía a llevar, digamos, poner piedras al momento de llevar adelante un negocio. Hoy los roles cambiaron totalmente y tienen esa visión mucho más integral del negocio. Hoy, por ejemplo, un CFO está metido en temas de pricing, define precios en conjunto con el área comercial, en conjunto con el área de marketing. Se arman comités para definir esto, pero hoy uno no tiene que tener únicamente su visión y digamos, su descripción de puesto únicamente enfocado en su vertical. Hoy realmente tenés que estar empapado de las diferentes verticales y conocer de qué es lo que está haciendo tu par y, digamos, y tomar decisiones también a partir de ello. Entonces, está claro que los cambios de roles cambiaron, no se encasillan tanto a una persona y son justamente los más buscados son estos business partners, que business partners se puede aplicar tanto a finanzas como a recursos humanos, como a áreas comerciales, y esto de business partners es eso, es ser un partner realmente un aliado de tu negocio y que no lo veas como alguien que me viene a poner trabas, ¿no? Exactamente, exactamente. Y bueno, y tengo para ir cerrando, pues ya nos quedan unos minutitos, tengo una pregunta acá de Nelson Silva, que más que nada es una pregunta, es como una reflexión y creo que ustedes ahí lo van a poder contar bien. Él dice, habla de él, ¿no? Dice, he sumado conocimientos de marketing digital, manejo de herramientas, ahí nombra las de Google, durante la cuarentena. Y dice, pero no será todo, dice, el COVID no será todo, dice. El COVID ha acelerado la llegada de la era digital. Esta famosa era digital que, no sé si el año pasado hablábamos, el anterior hablábamos, hace 10 años hablábamos, que era como el monstruo que algún día iba a llegar y al que lo agarraba bien parado, bien, y al que no, no. Creo que él justamente toca una tecla importante que es esta pandemia, que es algo que todos los países y todas las personas que estamos acá en el webinar, que somos de distintos países de Latinoamérica, es algo que tenemos en común. O sea, ya no es que tenemos realidades distintas, sino es algo común. Y eso es verdad. Para mí, mi punto de vista es, aceleró esto, obligó al que estaba un poco más reacio, decía, ok, todavía no invirtamos en tecnología, no invirtamos en CRM, no invirtamos en esto, y seguían con el tabaco y con el Excel, ¿no? Que el Excel es una herramienta que me encanta, obvio, digo, sigue siendo mi mejor amigo, pero obligó a eso, obligó a, ¿sabes qué? Si queremos no quedarnos atrás y no queremos que nuestra empresa desaparezca y que la competencia acelere y me pase por arriba, tenemos que implementar estos cambios. No sé, chicos, ¿qué opinan también de ahí? Sí, yo me quedaba pensando digamos, en empezar a incorporar conocimientos durante esta pandemia y no por eso uno se transforma en alguien digital, ¿no? Obviamente lo más importante que van a buscar las empresas es gente que además de tener muchos conocimientos, tenga experiencia llevándolos adelante, implementándolos, ejecutándolos. Entonces, mi recomendación sería que empieces a buscar pequeños espacios de colaboración o de trabajo en donde puedas tomar alguna de las herramientas digitales que hayas aprendido y empezar a implementarlas lo más barato posible, lo más rápido posible y a tratar de capturar conocimientos para que se traduzcan en aprendizajes y el día de mañana eso lo puedas llevar a una nueva organización o hacia dentro de tu organización si es que tenés la oportunidad hoy de hacerlo, ¿no? Pero creo que todo lo que hoy uno pueda leer, hacer cursos, informarse, capacitarse en este tiempo de pandemia, que son 3 meses, es realmente muy poco tiempo para pensar que uno ya se transformó, sino empezar a ponerlo en práctica y tomar todo este 2020, un año de lo que podemos llamar un año bisagra, un punto de inflexión en la carrera de uno, en la cual realmente hacer las cosas, transformarse en alguien doer, como nos piden muchas veces de recursos humanos, alguien que se embarre las manos y no solo que sepa la teoría, sino que también le guste hacer. Eso va a hacer que seas alguien también interesante para las compañías, porque las compañías, al ser más chatas, tienen menos indios y más caciques, ¿no? Entonces, de esa manera Exactamente. buscan gente que haga las cosas. Sí, no, pero yo coincido con el comentario de que
A ver, está claro que esto vamos al día a volver a esto que se habla ahora de la new normal, la nueva normalidad. No sabemos con qué nos vamos a ¿Cuándo? encontrar ese día y el cuándo tampoco, pero sí está claro que muchos consumidores cambiaron su forma de consumir. Vemos los números de cómo crecieron, digamos, la industria del e-commerce en Estados Unidos. Es increíble. Acá en Argentina también ya Mercado Libre, que es una de las más grandes, que están en toda la región, ¿no? Pero es increíble los números, como gente que nunca había comprado, digamos, y ya se acostumbró a consumir de esa manera, a pagar sus impuestos de su manera virtual, y yo creo que va a ser muy baja la tasa que realmente de la gente que probó algo, le gustó y va a querer volver a la manera tradicional de consumirlo. Entonces yo creo que va a haber muchos cambios, aceleró muchísimo el tiempo, no se calcula cuántos, si 5, 10, 15 años, se aceleró de lo que se tenía previsto, pero yo creo que va a haber una nueva normal desde cuestiones comerciales hasta la nueva forma de trabajar. No sabemos cuánto o qué manera va a ser, si va a ser, o sea, está claro que no va a ser los 5 días de la semana como se solía hacer de lunes a viernes en una oficina. Se comprobó que la forma de trabajo de manera virtual es de igual manera eficiente que estando en una oficina encerrado, y tenés a la persona mucho más comprometida, mucho más eficiente en tiempo en términos de costos, de tema de horarios. Hoy las compañías están hasta incluso repensando qué hacer con sus metros ocios que tienen en sus oficinas instaladas. Entonces, yo creo que cuestionamientos todavía que no tenemos resuelto, pero que claramente va a ser otra normalidad la que tengamos cuando realmente volvamos, está clarísimo. Vale, me parece perfecto. Bueno, vamos cerrando. Ahí en el último slide tienen nuestros nombres. También búsquenos si quieren por LinkedIn, nos pueden agregar. Siempre decimos esto de ampliar el networking es fundamental para el que está buscando trabajo o el que está trabajando y quiere ampliar también, así que nos pueden agregar. Y ahí también tienen el correo, en este caso el mío, para que, nada, si hay una pregunta puntual que realmente no llegamos a poder responder, nos las pueden hacer llegar y ahí nos podemos empezar a interactuar, vengan del lado de empresa o obvio sean de personas particulares. Hay un último comentario que me gustó, que es de Venezuela, nos llega una última pregunta, perdón que las perdí las preguntas. ¿A dónde están las preguntas? Se me fue el panel, acá está, dice. Robert dice, él trabaja en una empresa túbrica, dice, de Venezuela, se llama así, y no es pregunta, es sino afirmación y dándonos la gracia. Dice que justamente que todas las competencias que estamos nombrando, su empresa que cambió el foco y se orientó a lo digital, justamente dice, son las que ellos están empezando a implementar para la nueva forma de trabajo. Y no solo, bueno, y ahí respondemos las otras dos preguntas antes, no solo trayendo un perfil de afuera, a veces no es necesario siempre, o sea, a veces es fundamental y traer una persona afuera porque lo necesita y tu modelo de negocio, pero tu equipo interno también lo puede hacer y es parte de obvio de los líderes, en este caso, no los jefes, porque los jefes ya no existen, los líderes que tomen la posta y cambien su chip y así hagan a trabajar los equipos. Y como decía Mau, que cada grupo no trabaje como una célula sola, sino seamos toda una gran parte de esta empresa y que seamos todos business partner y hagamos este cross, ¿no? de trabajo. Así que bueno, yo por mi Exactamente. parte Bueno, me qué bueno parece nos que vamos termine de despidiendo. confirmar lo que... Vale, excelente. Exactamente, Bueno, un buen agradecerle cierre ese de tiempo, que nos termine confirmando lo que veníamos contando. Así que también abrirles, que nos busquen por LinkedIn si tienen alguna duda, consulta, y que les podamos compartir nuestra experiencia desde acá, desde Argentina, Buenos Aires. Encantados. Chau, nos Muchas vemos. gracias. Muchísimas gracias. Hasta luego, buenas tardes.